Muy buen día para mis amigos y mis hermanos en la fe del Señor Jesús. Vamos hoy con una entrega más del podcast de regreso a casa. Este capítulo número 18 lleva por título Esta es su historia. Hoy vamos a ocuparnos del último capítulo del libro de Esdras, el capítulo número 10. A menudo nos vemos inclinados a escuchar las noticias de farándula que nos traen confesiones secretas de las personas que de alguna forma consideramos importantes. Queremos saber qué tienen para decirnos algunos de ellos acerca de sus vidas secretas. Ahora bien, nadie es tan ingenuo como para pensar que estamos frente a una verdadera confesión. Sé que lo que nuestros oídos están escuchando parece ser la verdad, pero en realidad no lo es. Siempre está involucrada la mezcla de vanidad y populismo que las estrellas de este mundo presentan, además de la pérdida total de vergüenza que estas confesiones traen. Pero sin ir muy lejos, pregunto, ¿qué hay de nosotros? ¿Está el mismo deseo de vanidad y de populismo en nuestras confesiones? Cuando vamos a confesar nuestra maldad, ¿realmente entendemos que estamos frente al Santo Dios? ¿Que nuestros pecados le han ofendido y que nuestras acciones y deseos rompen nuestra comunión con Él? Aquí llegamos al final del libro de Esdras, un final algo inesperado, un capítulo que se ha discutido en muchas ocasiones. Después de todo lo que estos repatriados han tenido que pasar por las angustias, la escasez, por el pecado de sus corazones, por la reprensión del Señor y la posterior disciplina que les llegó a causa de su abandono de la ley y el pacto con la dramática aparición de Esdras, de este escriba dedicado a inquirir en la ley de su Dios. Un final que nos presentará una lección sobre el hecho de declararnos culpables y la posterior restauración espiritual. Aunque sabremos más de Esdras cuando miremos el libro de Nehemías. Esdras ya estuvo enseñando que el hecho de no querer rendirnos a la confesión lo único que traduce es que queremos seguir pecando. Pero algo que nos va a enseñar en este último capítulo es que no solamente es necesario confesar que indiscutiblemente el arrepentimiento de un líder de alguna manera contagia a sus seguidores. Por ello, estos 113 hombres, entre los cuales contamos con príncipes, sacerdotes y escribas, y otros más que podemos llamar comunes, tomaron la decisión de dejar a sus mujeres extranjeras, a las cuales muy seguramente les habían jurado amor eterno, pero por causa de las cuales el enojo del Señor había venido sobre este pueblo. Así que mirando este capítulo, veamos dos aspectos importantes que estos hombres presentaron en su confesión, en su arrepentimiento y en su deseo de restauración. Lo primero es accionar. La confesión pública de un dirigente lleva a la confesión particular de sus seguidores. Esto lo podemos ver en los versículos 2 al 4 del capítulo 10. Seguramente que no hay nada más gratificante para los que están sirviendo como cabezas visibles que aquellos que tienen a su cargo les obedezcan en sus palabras. Oro porque la familia de Secanías crezca mucho más entre nosotros. Existen dos palabras para todo maestro de la Escritura que lo llenan de gran gozo. Estas dos palabras son lo entendí. Ahora bien, es excelente que alguien decida confesar su maldad y poner manos a la obra en el arrepentimiento y volver hacia su Señor. Pero hay un detalle que aún no termino de digerir muy bien en este capítulo, y es el hecho de la separación de los hombres judíos y sus mujeres extranjeras. Si bien ellas mismas tienen en sí su propio pecado, de alguna manera veo, entre comillas, cierta inocencia en el haberse unido a estos hombres.
Entonces, ¿qué culpa tienen en todo este asunto estas mujeres? ¿Por qué Dios les pide a sus esposos irse de su lado y abandonar sus hogares? Fue un proceso más bien rápido que tan solo duró 2 meses. Noté cómo en ellos mismos ya había habido una reprensión de parte del Señor en todo este asunto. Esto usted lo puede leer en el libro de la profecía de Malaquías, capítulo 2, versículo 1 y versículos 9 al 17. Este incidente de la separación debe verse como el mejor de 2 males. Su divorcio de las mujeres sin duda era menos doloroso que el divorcio que habían mantenido con el Señor por tanto tiempo. En ocasiones, situaciones desesperadas requieren soluciones desesperadas. Pero recordemos que en la narrativa encontramos descripciones y no prescripciones. Hay partes de la narrativa que nos muestran cómo los hombres obedecen a lo prescrito en la ley de Dios. Pero este tipo de acontecimientos como el que vemos aquí es más una descripción y no nos da un mandato certero sobre lo que tenemos que hacer. Pero no solamente está el accionar, sino también está el rendir cuentas. Imaginemos por un momento ser uno de esta lista, de los 113 que tomaron esta decisión. Esa incertidumbre de saber qué va a pasar ahora, porque por un lado está el volverse a la ley de Dios, pero sin duda alguna también estará el sentimiento de saber que tendrá que dejar a su compañera. Rendirnos ante el Señor nunca es fácil, y menos después de una desobediencia tan crasa como la que ellos habían cometido. El punto aquí no son solo los sentimientos, sino también los principios. Estos deben primar siempre. Muchos entienden la Escritura y la vida en el reino de una manera sentimental. Incluso ven a Dios como un ser sensiblero que se derrite por nuestra desgracia, la cual nos ha llegado por nuestra desobediencia. No me malentiendan. Creo en las emociones santificadas y en los sentimientos puros. De alguna manera, Cristo, en su ministerio, evidenció todas estas emociones y sentimientos que nosotros tenemos. Lo que intento decir es no ser tan sentimental en cosas que requieren nuestra acción. El Señor, lejos de ser un ser sensiblero, es un ser santo, y sus principios morales, mucho más elevados que los nuestros, priman en todo lo que hace. Él respalda su ley, no nuestros sentimientos, los cuales siempre están condicionados a nuestra manera de ver las cosas. Sin embargo, estos hombres no especularon, y aunque seguramente hubo dolor en sus corazones al desprenderse de aquello que amaban, y que era el símbolo de su pecado, aún así lo hicieron. Volvieron al Señor, aplacaron su santo enojo. Nunca es temprano para confesar nuestra maldad. Nunca es muy temprano para volvernos de nuestros malos caminos. Nunca es muy temprano para abandonar eso que siempre nos tortura y nos aparta de nuestra comunión con el Señor. Nunca es muy temprano para todo esto, pero puedo asegurarle que algún día puede que sea muy tarde. Ahora bien, de entre este pueblo hubo algunos que se opusieron a la idea de dejar sus mujeres, como nos muestra el versículo 15. De estos, más adelante se escribe, colaborando en la reconstrucción de los muros bajo las órdenes de Nehemías. Esdras nos deja muchas lecciones valiosas. Cada uno seguramente recordará algo de este libro, desconocido para muchos de los creyentes. Esdras nos deja momentáneamente, pero seguro volverá a invitarnos nuevamente a inquirir, practicar y enseñar la ley de Dios, a buscar el servicio de la casa de Dios antes que nuestra propia satisfacción, a arrepentirnos de nuestra maldad y confesar nuestro pecado, y a muchas otras cosas, porque aquí el importante no es Sesbazar o Zorobabel. El importante no es Jesúa o alguno de los reyes persas que participaron,
Ciro, Darío o Artajerjes. Ni siquiera el mismo Esdras, aunque el libro lleve su nombre. Recordemos siempre que aquí el único y gran protagonista es nuestro buen Dios, pues querramos reconocerlo o no, la historia es su historia. Muchas gracias por su compañía durante este tiempo. Vamos a volver a este podcast con el libro de Esther. Es el segundo que viene a continuación en el orden cronológico. Así que, mientras nos volvemos a encontrar, mi oración será que el Señor le dé de sus ricas bendiciones, le acompañe en su camino y sobre todo, le instruya en su palabra.